ven en la pantalla? ¿Hola? Sí, doctor. Ah, ya, entonces voy a esperar 2 minutos para empezar. Sí. Está bien, doctor. Ya, perdón, espero que me contesten. ¿Me contestas por la computadora? ¿Hola? Porque ahorita estoy hablando contigo por teléfono, pero tendrías que estar con la computadora. ¿Hola? Sí, doctor. Ahí está, ya, de acuerdo. A ver, voy a cortarte el teléfono, ¿ya? Está bien, doctor. Ya, Muchas gracias. gracias, ahora. Hola, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. No sé qué es lo que ha pasado, pero lo siento el caso que no, yo estaba esperando desde las 6 de la tarde. Bueno, vamos a empezar. A mí me toca dar la parte de estómago e intestino delgado. Entonces vamos a empezar con este tema que va en relación a lo que es el estómago. Y empezaremos diciendo que dentro de la anatomía deriva del intestino anterior embrionario. Está fijo en 2 puntos, un punto gastroesofágico, o sea, la unión cardioesofágica, y la otra parte que es la unión retroperitoneal que está en relación con el duodeno. Se divide en 4 regiones: cardias, fondo, cuerpo, antro. La pared tiene 4 capas: la capa mucosa, submucosa, muscular y serosa. Aquí tenemos, esta es una imagen de lo que es el estómago. Aquí vemos lo que es el esófago. Aquí está el cardias, que es un esfínter. Este esfínter prácticamente corresponde a la parte inferior del esófago. Sabemos que el esfínter superior del esófago se llama esfínter cricofaringeo, que es mecánico, y el de abajo es el cardias, que es fisiológico. O sea, el fisiológico responde a los cambios de presión en el esófago. Entonces, acá tenemos que esto está dentro del estómago, el cardias. Tenemos el fundus gástrico, el cuerpo, y aquí la incisura angular que divide lo que es el antro gástrico y termina a nivel del píloro, ¿no? Entonces, esa es la disposición del estómago. La anatomía vascular. La curvatura menor está irrigada por la arteria gástrica izquierda, gástrica derecha y una rama de la arteria hepática o de la gastroduodenal. La curvatura mayor está irrigada por la arteria gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha y por los vasos cortos, o sea, las gástricas cortas que van del vaso hacia la curvatura mayor del estómago. Aquí tenemos, esta es la gástrica izquierda, que va a irrigar la curvatura menor, y la gástrica derecha y una rama de la arteria gastroduodenal. En lo que respecta a la curvatura mayor, tenemos la gastroepiploica izquierda, ¿ve? Y la gastroepiploica derecha. Y aquí los vasos cortos que están en relación con lo que es el vaso, que también irrigan la parte de la curvatura mayor del estómago. El drenaje linfático, la curvatura menor, la porción proximal fluye hacia los ganglios linfáticos superiores que rodean a la arteria gástrica izquierda. En la región gástrica inferior drena a los ganglios suprapilóricos, epiploicos y a los ganglios celíacos. La curvatura mayor drena hacia los ganglios pancreáticos o esplénicos y celíacos. Se conectan en la pared gástrica y tienen comunicaciones intra y extracelulares. Aquí tenemos la disposición de los ganglios linfáticos que prácticamente tienen una acción de filtros. Cuando hay un proceso neoplásico, un tumor en el estómago,
Para que no haya una diseminación, son los ganglios los que empiezan a actuar y son como filos. Entonces, en las cirugías relacionadas a problemas neoplásicos del estómago, es bien importante conocer la disposición de estos ganglios para hacer la extirpación también de los ganglios y pretender llegar a una cirugía oncológica que pueda denominarse curativa. La inervación está dada por un sistema parasimpático por medio de los vagos. Los nervios vagos también se llaman neumogástricos, es uno anterior y el otro posterior, como también el anterior se denomina izquierdo y el posterior se denomina derecho. La parte simpática deriva de las fibras preganglionares del sexto al octavo nervio dorsal. Aquí tenemos lo que les decía. Este es el neumogástrico o vago. Este que vemos aquí en la parte anterior, este es el vago anterior o también se llama vago izquierdo. Y este que es más que está en la parte posterior se llama vago posterior o vago derecho. Todos estos sistemas nerviosos van a inervar lo que corresponde a la región gástrica. La fisiología gástrica, motilidad y vaciamiento, se consideran dos segmentos funcionales: la porción proximal con un reservorio y el segmento distal más muscularizado. Estas regiones difieren en cuanto a la anatomía del músculo liso, a la actividad eléctrica y a la contractilidad. La parte superior del estómago, en la parte superior del estómago se identifican tres capas de músculo liso: una longitudinal externa, circular media y una oblicua interna. La parte inferior del estómago, la capa longitudinal, está muy bien definida y no se distingue la oblicua interna. En el estómago existe un marcapaso. Este marcapaso, así como el corazón tiene un marcapaso, en el estómago hay un marcapaso eléctrico. Este marcapaso se encuentra en la porción media de la curvatura mayor, que genera cambios cíclicos en el potencial, 3 ciclos por minuto. El potencial de marcación controla la frecuencia, el ritmo, la dirección de la propagación, la velocidad y la fuerza de las contracciones. En ayuno, la motilidad muestra ciclos que ocurren 1 a 2 horas. En cada uno de estos ciclos hay 3 fases: una fase sin actividad motora, una con actividad contráctil irregular y otra con andanadas de descargas de contracción. El vaciamiento es una función de la porción distal del estómago, que se acompaña de anillos de contracción, de presión alta, de propulsión y retropropulsión y trituración de las partículas alimenticias por el ano. Entonces el antro tiene una acción muscular como una trituradora de todo lo que comemos en la parte superior donde está el cuerpo del estómago y el fundus gástrico, es de retención de los alimentos. Y la parte distal, lo que corresponde al antro, es donde ya se genera como una licuadora para destruir o para desmenuzar los alimentos que comemos hasta que lleguen a tener 1 milímetro y recién van a pasar al duodeno. Los mecanismos que controlan el vaciamiento gástrico entrañan componentes neurales, como la acción de los vagos, los neurales, y hormonales, como la acción del glucagón y la colecistocina. La secreción gástrica. El estómago secreta agua y electrolitos mediante el ácido. Pequeñas cantidades de bicarbonato, de enzimas, de pepsinas, de glucoproteínas, de factor intrínseco y moco, pequeñas cantidades de calcio, de magnesio, de zinc, de cobre y de hierro. La secreción de ácido en ayunas se secreta de 2 a 5.000 equivalentes por hora, constituyendo esto la secreción basal de ácido.
Después de una comida, la secreción aumenta de 15 a 25 mil equivalentes por hora. La regulación de la secreción de ácido puede describirse en dos fases, una fase de estimulación y una fase de inhibición secretora. La estimulación se subdivide en tres fases, una fase cefálica, gástrica e intestinal. La base cefálica es mediada por el vago que da lugar a la liberación de acetilcolina. Esta secreción de ácido por la fase cefálica es inhibida por un medicamento que se llama atropina. La fase gástrica comienza cuando el alimento entra en el estómago. El mediador de esta fase es la gastrina, que es liberada por las células geantrales, pilóricas y duodenales. Los que inhiben esta secreción son los bloqueadores H2, que está mediada por la gastrina. O sea, lo que es la cimetidina, el tagamet, la famotidina, esos van a inhibir esta fase gástrica. La fase intestinal se conoce menos y se cree que la distensión del intestino hace que el estómago secrete jugo gástrico. Aquí tenemos, esta es la fase cefálica, aquí estamos a través de la visión, si vemos una comida rica o algo que nos gusta, ya vamos a condicionar una secreción de ácido clorhídrico. Y la fase gástrica, que está dada ya cuando el alimento entra dentro del estómago, está por reflejos secretores nerviosos locales, los reflejos vagales y la estimulación a través de la hormona de la gastrina. Y la fase intestinal está dada por mecanismos nerviosos y por mecanismos hormonales como la colecistocimina. De las tres fases de inhibición secretora, la más importante es la gastrina, por medio de un mecanismo de retroalimentación negativo, el cual es mediado por la somatostatina. Aquí tenemos, por ejemplo, cuando hay fístulas intestinales, fístulas gástricas, le solemos dar somatostatina para inhibir la secreción de ácido clorhídrico. Y es más probable que con esto esas fístulas tengan tendencia al cierre. La secreción de pepsina, la principal función radica en iniciar la digestión de proteínas y contribuye a la regulación global del proceso digestivo. La somatostatina inhibe la secreción de pepsina. La secreción de bicarbonato y moco protege contra la lesión de la mucosa por el ácido luminal. La estimulación vagal y las prostaglandinas aumentan la secreción de bicarbonato. El término mucina se utiliza para designar a cualquier grupo de glucoproteínas que forma el revestimiento de gel de moco en la mucosa gastrointestinal. Se encuentra en dos formas, una que se adhiere fuertemente a la superficie de la mucosa y la mucina que se mezcla con el líquido luminal. La secreción de factor intrínseco es necesario para la absorción de la vitamina B2 en el ileón terminal. Es transportada por medio del sistema portal al hígado y a otros tejidos por una proteína, la trascobalamina 2. Por ejemplo, en las gastrectomías, como no hay el factor intrínseco porque se ha resecado el estómago, hay necesidad de dar complementación con complejo B, con vitamina B2. El flujo sanguíneo de la mucosa es el doble el de los músculos del organismo. Protege en forma importante a la mucosa contra los efectos nocivos del ácido y otros irritantes gástricos. Es importante en la cicatrización de las úlceras gástricas y duodenales. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Si no hay preguntas, bueno, si no hay preguntas, vamos a entrar ya a algún proceso patológico de lo que acontece en el estómago
¿Qué es la enfermedad por úlcera péptica? La enfermedad por úlcera péptica, dentro de los aspectos históricos, pese al hecho de que las úlceras gástricas y duodenales se conocen como úlceras pépticas, la enfermedad péptica ha sido de poca atención y se ha enfocado a las funciones que desempeña el ácido, el Helicobacter pylori y los antiinflamatorios no esteroideos. La presentación de la úlcera duodenal es rara en concentraciones menores a 12 y 15 mil equivalentes por hora. El Helicobacter pylori condujo a muchos expertos a concluir que la úlcera péptica es una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque es una bacteria. Entonces dijeron, cuando se descubrió esto, dijeron, este es el factor predisponente para que el paciente pueda tener úlcera, y es un proceso infeccioso. La frecuencia de la úlcera péptica es variable. Aumentó hasta 1970, disminuyó hasta 1980 y 1990. En 1980 y 1990, la persistencia de las complicaciones, las tasas de hospitalización por hemorragia debido a úlcera duodenal disminuyeron y aumentaron para las úlceras gástricas. Las perforaciones no se modificaron, disminuyen en jóvenes y aumentan en mayores de edad y con la utilización de antiinflamatorios no esteroideos. Otro factor de aumento es el tabaquismo. La localización y tipo de úlceras. Las úlceras pueden ser gástricas y duodenales. Las gástricas son la de tipo 1, que está localizada en la curvatura menor del antro proximal. La de tipo 2, que ocurre junto con las úlceras duodenales y tal vez es secundaria a ellas. La de tipo 3, que representa una úlcera prepilórica o del canal. Y la del tipo 4, situadas en la parte proximal del estómago o del cardio. La patogénesis ocurre cuando procesos superpuestos como infección por Helicobacter pylori y consumo de antiinflamatorios destruyen los mecanismos de defensa normal de la mucosa. La primera línea de defensa de la mucosa contra el ácido luminal es la secreción de moco y de bicarbonato. La segunda línea de defensa de la mucosa es la defensa intrínseca de la célula epitelial. La tercera línea de la defensa de la mucosa es el flujo sanguíneo abundante de esta. Y finalmente la mucosa tiene la capacidad de reparar una lesión, a lo que se denomina restitución. La infección por Helicobacter pylori. Primero se denominó Campylobacter pylori, más tarde se denominó Helicobacter pylori. Es una bacteria gram negativa, muy móvil y de crecimiento lento. Su hábitat natural es el estómago humano. Vive en la superficie de la mucosa gástrica y su característica bioquímica es la producción de ureas. La infección produce una respuesta inflamatoria importante de por vida, a excepción de que se cure con tratamiento antibiótico. Los agentes antiinflamatorios no esteroideos es la causa más común de la úlcera. Alteran la defensa de la mucosa contra el ácido y las pepsinas luminales y retardan la cicatrización de la lesión. Las úlceras gástricas tienen una frecuencia 2 veces mayor que las úlceras duodenales. Cuando se suspenden los antiinflamatorios, cura la úlcera y no da sintomatología clínica. La úlcera ocasionada por el Helicobacter pylori produce dispepsia. El ácido se requiere una concentración mayor, a 15.000 equivalentes por hora para las úlceras duodenales. O sea, que las úlceras gástricas pueden acontecer no con concentraciones altas de ácido clorhídrico, o sea, concentraciones que superen los 15.000 equivalentes. Inclusive se ha visto que las úlceras gástricas tienen el ácido clorhídrico en parámetros normales. Presentación clínica de la úlcera.
Presentan dispepsia aguda, dolor o malestar epigástrico. El dolor generalmente es un dolor de tipo ardor, de quemazón, eso es lo que requiere, porque hay que especificar el dolor, la localización del dolor, el dolor sin epigastrio, si tiene irradiación o no tiene irradiación. Habitualmente no tienen irradiación, sino que son ahí tipo quemazón. El 20% de estos pacientes ulcerosos no presentan síntomas hasta que las úlceras avanzan a complicaciones graves. Pueden tener náuseas, pérdida de peso, pirosis, intolerancia a alimentos grasos y distensión abdominal. 15 a 20% desarrollan hemorragia, 5 a 10% desarrollan perforación, 5% desarrollan obstrucción. Es más frecuente en la úlcera duodenal y suelen dar manifestaciones de náuseas y vómitos, distensión abdominal. El vómito produce deshidratación y acidosis metabólica. Generalmente el vómito en estos pacientes es postprandial y suelen tener estómagos inmensos, inclusive en ocasiones llegan hasta la región pélvica, tienen un síndrome de retención o el síndrome de retención pilórica. Y generalmente es por un proceso cicatrizal. Son pacientes que tienen una úlcera duodenal y que han consumido los protectores gástricos y que si han tenido el Helicobacter pylori han recibido antibióticos, y el proceso cicatrizal las más de las veces conducciona a una estenosis pilórica que va a dar lugar a una obstrucción. El diagnóstico lo podemos hacer a través de la biometría hemática completa, pruebas de función hepática, creatinina, sérico y calcio, determinación del nivel sérico de gastrina en las úlceras, resistencia al tratamiento y pruebas para el Helicobacter pylori. Las pruebas para el Helicobacter pylori se dividen en las que requieren y no requieren biopsia de la mucosa y el examen histológico del espécimen, como también detectar la presencia de urea. Las que no requieren biopsia incluyen una prueba serológica y la prueba de urea en el aliento. Las radiografías, hay técnicas radiográficas, las técnicas con un solo contraste que nos va a dar un 50% de positividad y un 50% que no se va a detectar el proceso ulceroso. Con la serie gástrica con contraste, se utiliza el bario, con doble contraste, el 80 a 90% de los cráteres se detectan. La endoscopía es un método sensible, específico y seguro para detectar las úlceras. Permite la inspección directa y la biopsia. Aquí tenemos esta imagen, aquí hay un proceso ulceroso, aquí hay otro, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Esta es la parte ya relacionada casi al píloro, antral, prepilórica. El tratamiento médico, dentro del tratamiento médico hay aspectos que perjudican el tratamiento, como el tabaquismo que retarda la cicatrización de la úlcera. El ácido acetil salicílico y los antiinflamatorios tienen un efecto nocivo sobre la resistencia a la mucosa. El café estimula la secreción de ácido y el alcohol puede dañar la mucosa. Se han desarrollado farmacoterapias adecuadas para restablecer el equilibrio mediante 3 mecanismos. 1. La neutralización de la secreción gástrica. 2. La inhibición de la secreción. 3. La protección de la mucosa gástrica. Los antiácidos reducen la acidez gástrica. Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores, producen diarrea por acción catártica. Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a una hipofosfatemia ocasional y producen un estreñimiento importante. Los antagonistas de los receptores H2 reducen la secreción de ácido. Así tenemos la cimetidina, la ranitidina, la famotidina,
y la nizatidina inducen a tasas de cicatrización de la úlcera duodenal de 70 a 80% después de 4 semanas y de 80 a 90% después de 8 semanas. Los inhibidores de la bomba de protones inhiben la selectividad de la HK-ATPasa de la célula parietal, que es la enzima que interviene en la secreción de ácido. El omeprazol es un agente muy potente, superior a los receptores H2. El sucralfato es el único medicamento que actúa al mejorar la resistencia. Inhibe la actividad péptica, produciendo la cicatrización de la úlcera después de 4 semanas de tratamiento. El tratamiento de la infección por el Helicobacter pylori se ha demostrado que las tasas de curación reducen notablemente la recurrencia para las úlceras duodenales y las gástricas. La combinación de 1 o 2 antibióticos con agentes antisecretores o bismuto son muy eficaces. Utilizamos como antibiótico la claritromicina, el metronidazol y la amoxicilina, y más un inhibidor de la bomba de protones, como el omeprazol, que nos va a dar un tiempo de tratamiento de 7 a 10 días, y con estos va a haber una resolución del proceso ulceroso del paciente. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Doctor, sobre el efecto de los antiácidos de magnesio y aluminio, esa partecita, por favor. El efecto. El efecto de los antiácidos. Sí, antiácidos de magnesio. Reducen la acidez gástrica, no de los antiácidos. Los antiácidos de magnesio son los mejores amortiguadores. Producen diarrea por acción catártica. Los antiácidos de aluminio precipitan con fósforo y dan origen a hipofosfatemia ocasional y producen un estreñimiento importante. ¿Eso es lo que querías? Sí, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes saben bien cuál es el tratamiento de la úlcera péptica, ¿no? O sea, prácticamente los pacientes ulcerosos se vuelven hasta antisociales, porque hay una cuestión comparativa entre los gastroenterólogos, que son internistas, y los cirujanos, ¿no? Entonces, cada cual alaba su pan, digamos, ¿no? El gastroenterólogo va a decir que con tratamiento médico se solucionan los problemas de los pacientes ulceropépticos. En cambio, el cirujano va a apoyar en ocasiones a que sí, estos requieren de un tratamiento quirúrgico. Y dentro del tratamiento quirúrgico, que antes de que hubieran estos compuestos como los bloqueadores H2 y los inhibidores de la bomba de protones, la cirugía electiva para la úlcera péptica era muy frecuente. Entonces, cuando ya sacaron los bloqueadores H2 como el Tagamés, la nitina y tal, y los inhibidores de la bomba de protones, disminuyó la frecuencia de cirugía. Y no se hacía ya no se hace cirugía relacionada casi a cirugía electiva. Entonces, se ha determinado que el tratamiento quirúrgico para la úlcera va en relación a lo que son las complicaciones, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasaba? Decían, el paciente ulceroso, cada primavera da la secuencia o la coincidencia de que todas las veces en primavera los pacientes ulcerosos tenían otra vez más tendencia a la úlcera y andaban fastidiados con esto. Y otra de las cosas es que se tenían que someter a un sinfín de tratamientos, que eran tratamientos dietéticos, que tú no tienes que consumir picantes, un montón de ni tomar café, ni alcohol, ni fumar cigarrillos.
y si iban a una reunión, pues tenían que estar así como expectantes y no participaban, más bien parecía que perjudicaban en la reunión. ¿Y qué pasaba? Que recibían un tratamiento medicamentoso y que para constatar de que el tratamiento era efectivo, se sometían a endoscopías como también para el diagnóstico. Una endoscopía, otra endoscopía, y era así la vida del paciente ulceroso, que también hay otros factores predisponentes para esta patología que no le hemos mencionado, que es el estrés. Las sociedades primermundistas tienen más incidencia del proceso ulceroso por el estrés. La vida es más estresante, hay más actividad y todas estas cosas influyen para la mayor producción de ácido clorhídrico y dan lugar a las complicaciones que son las úlceras y sus respectivas complicaciones. Entonces eso es lo que ocurrió. Los cirujanos decían, se operan una vez y se olvidaron y después pueden tener una vida normal. Pero ahora ya no estamos en esa época y vemos de que con el control medicamentoso también se puede sobrellevar una enfermedad ulcerosa. Lo vamos a dejar aquí. No sé, ¿tienen ustedes alguna clase posterior a esta? Sí, doctor. Sí, doctor, patología especial. Está limitado hasta las 7, ¿no ve? Entonces, y esta cuestión, no quiero separar el tratamiento médico a lo que es el tratamiento quirúrgico. Entonces lo vamos a dejar aquí y nos veríamos el día de mañana. Ojalá no tengamos problemas como ahora, ya, y a ver, veremos qué es lo que pasa, bueno. Entonces, si no hay otra cosa, pues lo dejamos acá. O si tienen alguna pregunta, adelante. Hola. Bueno, no sé si me están escuchando, entonces lo dejamos acá y nos vemos el día de mañana. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Hasta mañana, doctor. Doctor.